Si tienes tu Biblia a mano, volvemos a Hechos capítulo 14 para recordar unos versículos que acabamos de leer y que nos muestran la fidelidad de Dios para con toda su creación, proveyendo el sustento necesario. Y no solamente sobre los justos, sino también sobre las naciones impías que siguen a otros dioses falsos, pero a pesar de ello Dios se ha manifestado mostrando el testimonio de su sustento. Mira lo que dice en el versículo 17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, y se refiere, Dios dio testimonio de sí mismo con las generaciones pasadas, a las cuales Dios les dejó que andaran en su propio camino de idolatría, pero Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo. ¿Y qué testimonio dio Dios de sí mismo? Observa, dice, versículo 17, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Lo que Pablo estaba diciendo a estas naciones impías es que Dios ha manifestado su fidelidad dando sustento a aquellos que son infieles. Dios es el dador y proveedor de todas las cosas. De Él depende toda nación. Cada individuo en la tierra está viviendo y su sustento no viene de su propia mano, sino de la mano fiel de Dios. Lo que pasa que Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 nos recuerda estas palabras. No se cansa el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. El autor de estas palabras, movido por el Espíritu Santo, estaba mostrando que el corazón del hombre es un corazón insaciable. Insaciable. Quiere gozarse en aquellas cosas que Dios le provee y nunca es suficiente. Y ese es el problema que tenemos toda la humanidad, incluidos los creyentes. Los creyentes también en muchas ocasiones vivimos insatisfechos con lo que Dios nos da. Y esto trae una actitud de empeño y avaricia, queriendo llenar nuestro corazón de gozo en más cosas materiales, en más posesiones. Pero la vida del creyente se debe caracterizar porque huye de esta avaricia. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que la avaricia, que es lo que el creyente debe huir de ello, la avaricia es idolatría. Y esto puede llamarnos la atención. ¿En qué sentido la avaricia se asemeja o es idolatría? Es idolatría ya que convierte al ser humano en quien tiene el derecho de todas las cosas. Y la avaricia reconoce, yo merezco todo aquello que mi corazón desea. Me convierto a mí mismo en mi ídolo, a quien quiero satisfacer y en quien quiero encontrar la satisfacción. Los falsos ministros de Cristo utilizan la piedad como medio para enriquecimiento. Y la falsa doctrina muestra y toma la palabra de Dios para satisfacer la avaricia del ser humano. Y en muchas ocasiones la falsa doctrina alimenta y potencia la avaricia del hombre. Pablo no fue así. Mira cómo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Pablo tuvo que mostrar a estos creyentes que él cuando predicó el Evangelio, cuando les llevó el Evangelio, no lo hizo como otros lo hacían. Y por eso viene esta descripción y les tiene que decir esto, Pablo. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, que son palabras lisonjeras. Palabras agradables en el que hay mentira con la simple intención de agradar el oído de la persona. No fuimos con palabras lisonjeras, como se dice en nuestro entorno, dorando la píldora. Y observa lo que también Pablo dice, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y aquí Pablo se refiere, podíamos haber pedido que sostuvierais el ministerio con vuestras ofrendas. Pero Pablo dijo, no fuimos así.
No fue de este modo que predicamos el Evangelio, para lucrarnos. Cuando Pablo dice esto, es que es necesario marcar una diferencia entre los fieles ministros de Cristo, que no predican el Evangelio para lucrarse, de aquellos falsos ministros de Cristo, que simplemente enseñan la palabra de Dios, torciéndola para llenar sus bolsillos y para manipular el corazón de las personas, pensando que la vida cristiana te va a traer riqueza y bienestar material. Ese es el engaño del falso evangelio de la prosperidad. Enseñar que un creyente manifiesta su santidad por medio de las posesiones que tiene. Dios va a enriquecer a aquellos que son fieles. Y eso no lo enseña la Escritura, sino que es enseñado por falsos ministros de Cristo que simplemente quieren llenar sus bolsillos. Cristo fue tentado en todo, como un ser humano, pero sin pecado. Él fue tentado hasta los niveles máximos donde un hombre puede ser tentado y él resistió la tentación. ¿Recuerdas cuál fue la última tentación que Cristo enfrentó? Dice Mateo capítulo 4, versículos 8 y 10. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y ¿qué más? Y la gloria de ellos. ¿Qué significa la gloria de ellos? Las riquezas de ellos, las posesiones de ellos, todo el oro y todas las riquezas de las naciones. Así que al mostrarle esto, versículo 9, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Con qué quería tentar Satanás a Cristo en esta última tentación? Con la avaricia, con el deseo de mostrar grandeza por medio de las riquezas. Entonces el Señor Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estas palabras del Señor Jesús no solamente estaban hablando a Satanás diciendo no te voy a adorar, ya que me estás pidiendo adoración, sino que establece una relación entre la adoración a Dios y la adoración a la riqueza, a la avaricia como un ídolo. ¿Lo ves? Y todo ser humano somos débiles en este área, en el área de gozarnos en la riqueza en lugar de en Dios. O amas a Dios o amas la riqueza. O sirves a Dios o sirve a la riqueza. Porque nadie puede servir o amar a dos señores. Eso fue lo que el Señor Jesús nos dijo. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo que se opone en nuestras vidas para que no adoremos a Dios como Él merece? Precisamente la avaricia. La avaricia. Así que volvamos a 1 de Timoteo capítulo 6. Y estamos viendo aquí los aspectos que se muestran para considerar y conocer a un falso ministro de Cristo. Vemos el perfil de un falso ministro de Cristo. Lo hemos visto en cómo se identifica en su enseñanza falsa. Lo hemos visto en su conducta. Él es un hombre que está envanecido y que nada entiende. Solamente tiene interés en contienda. También lo hemos visto en los resultados que trae todos sus intereses. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas, versículo 5. Vemos también su naturaleza. Son hombres de mente depravada. No han nacido de nuevo y están privados de la verdad. No creen la verdad y no han sido iluminados con la verdad. La penúltima característica de un falso ministro de Cristo es el rechazo. El rechazo. ¿Qué es lo que rechaza el falso ministro de Cristo? Observa el versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y hasta ahí vamos a llegar. Versículos 6 al 8. En estos versículos del 6 al 8, Pablo nos muestra, movido por el Espíritu Santo, la realidad sobre la piedad que los ministros de Cristo falsos rechazan. La verdad sobre la piedad que rechazan los falsos ministros de Cristo. Y en primer lugar, la realidad sobre la piedad que rechazan los falsos ministros de Cristo.
es que la piedad es un medio de gran ganancia acompañada de contentamiento. Acompañada de contentamiento. Lo que Pablo está diciendo es que la gran riqueza se encuentra en la piedad. La gran riqueza se encuentra en la piedad como fruto espiritual, como el contentamiento como fruto espiritual. Y esto es rechazado por los falsos ministros de Cristo y aquellos que los siguen. Ellos creen que la piedad es un medio, pero Pablo nos dice que la piedad es un fin. Es una riqueza en sí mismo. La piedad no ha sido dada como un medio para enriquecernos, sino la riqueza en sí misma. Y nos da dos razones, versículos 7 y 8, dos razones por las que el contentamiento es gran ganancia en la piedad. En primer lugar, la temporalidad de la riqueza, versículo 7, y en segundo lugar, el supuesto extremo del contentamiento. Un supuesto extremo de contentamiento o la medida del contentamiento. ¿Hasta qué punto el contentamiento debe ser en la vida del creyente? Así que vayamos al pasaje y veamos lo que debemos saber acerca del rechazo a la piedad por parte de los falsos ministros de Cristo, con el propósito de examinar nuestras vidas para no rechazar la piedad que Dios nos ha dado como riqueza. La realidad sobre la piedad que rechazan los falsos ministros de Cristo se muestra en el versículo 6, empezando por un contraste. Observa el contraste. Pero la piedad. ¿Por qué se nos contrasta esto? ¿Por qué empieza el versículo 6 con este contraste? Pero los falsos maestros piensan que la piedad ha sido dada con un propósito y el contraste es con el verdadero propósito de la piedad. Y por eso en esta mañana vamos a aprender y recordar cuál es el verdadero propósito de la piedad para examinar nuestras vidas y no dejarnos llevar por nuestro piloto automático o por aquellos falsos maestros que rechazan, que resisten la verdadera piedad. El contraste entre los beneficios de la piedad falsa y los beneficios de la piedad verdadera. Mira lo que dice el versículo 5. Dice ahí que hay constante rencilla entre hombres de mente depravada. Este es el resultado de las discusiones que le interesan a los falsos ministros de Cristo, que están privados de la verdad y que termina diciendo la frase, versículo 5, que suponen, y esa palabra recuerda es que piensan, que creen, que han llegado a la conclusión de que la piedad es un medio de ganancia. Y esto es lo que ellos pensaban, que la piedad, y aquí se refiere a la piedad falsa, es decir, a una piedad externa que no nace de un corazón regenerado, como ya lo hemos estudiado, una religiosidad externa, un comportarse de una manera aprendida, pero que no nace de un corazón transformado ni es para la gloria de Dios. Pues piensan que esa piedad tiene el propósito, se nos ha dado como un medio para la ganancia. Y ahí es un medio para hacerse rico. Y el contraste es que la verdad de la piedad es completamente contraria. No es para hacerse rico, sino es para estar gozoso en cualquier situación, cuando tenemos el fruto espiritual del contentamiento. Observa el versículo 6, esta piedad verdadera. Versículo 6, pero la piedad. Y aquí se refiere a la piedad de verdad. No a la piedad del versículo 5, la que practicaban los falsos ministros de Cristo, los fariseos, los hipócritas, los no creyentes que parecen creyentes, los lobos vestidos de ovejas. La verdadera piedad está en el versículo 6. Esta viene de la palabra griega que significa adoración. La piedad, la palabra piedad significa adorar en práctica, adorar con lo que haces. No adorar simplemente cantando, no adorar simplemente con canciones y melodías, sino adorar con tu actitud y con tus obras. Un estilo de vida que adora a Dios. La adoración por medio de practicar la obediencia, el bien de Dios. La piedad es la vida que adora a Dios por medio de la obediencia en el poder del Espíritu. Lo repito, la piedad es la vida que adora a Dios por medio de obedecer su palabra en el poder del Espíritu.
Si tú te propones obedecer a Dios y adorarle con una vida de obediencia, pero no en dependencia del Espíritu, eso no es adoración, eso no es piedad. Eso es simplemente una piedad falsa externa que no va a traer resultado para la gloria de Dios porque va a estar descansando en nuestras propias fuerzas. Pero cuando el creyente reconoce que necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo para vivir en obediencia, entonces nuestra vida va creciendo en piedad, en adoración a Dios. Esto no significa una piedad perfecta, que nunca es infiel, ¿no? Esta es una vida de piedad que reconoce su pecado cuando peca, pero que en dependencia del Espíritu Santo se propone a seguir creciendo en obediencia en lugar de justificar nuestro pecado por decir, es que no puedo luchar con esto. Así que la piedad es un medio de ganancia, no, la piedad es un medio de alabanza. La piedad es un medio de alabanza. Y esto choca directamente con lo que muchas veces, sin pensarlo, esperamos en muchas ocasiones que siendo obedientes Dios nos dé bendiciones. Eso es lo que esperamos. Que siendo obedientes Dios nos dé bendiciones, nos dé riqueza, nos dé bienestar, nos provea de un local, nos provea de un coche, de un trabajo, porque Él es el que da todas las cosas y además yo soy fiel, estoy obedeciendo. No entiendo por qué Dios no me da esto que yo deseo. No es para tanto. Otros viven con mucho más. Yo me conformo con esto que todavía no tengo, pero creo que me lo merezco porque soy fiel. Esto muchas veces ni siquiera lo decimos, pero está en nuestro corazón. ¿Cómo Dios no nos da las bendiciones cuando nosotros estamos procurando vivir en obediencia a su palabra? La piedad no es un medio de ganancia. La piedad es un medio de alabanza. La piedad es un medio de ganancia espiritual, no de ganancia material. La piedad verdadera es un medio para lo contrario de la piedad falsa. La piedad falsa es un medio para nuestros propios intereses egoístas. La piedad verdadera es un medio para la gloria de Dios. Cuando vivimos una vida piadosa, no es para nuestros intereses pecaminosos. Cuando tú obedeces a Dios, no es para recibir nada de Él, sino es la demostración de que Él merece la adoración por nuestra obediencia. Si obedecemos esperando que Él nos dé algo a cambio, nuestra obediencia es falsa, es egoísta, es avariciosa. Nos convertimos en unos obedientes para nuestros intereses, en lugar de adorar a Dios con nuestra obediencia. Esto no solamente afecta a los falsos ministros de Cristo, sino que esto va al centro de nuestro corazón, hermano. Va al centro de nuestro corazón. La ganancia de la vida piadosa no tiene comparación con nada que este mundo pueda ofrecerte. El propósito de adorar a Dios con tu vida de obediencia no se puede comparar con nada que este mundo te ofrezca. Gozarte en alabar al Señor por medio de obedecer su palabra, arrepintiéndote de tus pecados cuando no has sido obediente. Ese es un gozo que el mundo no da. El gozo que Cristo nos da, la paz que el Señor nos da, es una paz que el mundo no nos puede dar. Porque es un gozo y una paz que depende y descansa en el Evangelio, en la obra de Cristo. No merecemos nada por ser piadosos, por ser obedientes. Recuerda cuando el Señor Jesús contó una parábola y hablaba de cómo un siervo iba al campo y después de trabajar todo el día en el campo, llega su Señor y no le dice a su Señor, mira, estoy cansado y estoy deseando descansar. No, su Señor le dice, ven, sírveme y después descansa. Porque no hay mérito ninguno en lo que hemos hecho. Y así el siervo fiel reconoce que no merecemos gloria porque simplemente hicimos lo que nos correspondía. El uso inapropiado de las obras siempre manifiesta una mente depravada. El uso inapropiado de las obras siempre manifiesta una mente depravada. Sientes lucha, tristeza
y crees que dudas de tu salvación porque tú no ves que tú seas obediente al Señor, eso precisamente es la manifestación de tu salvación. Cuando tú estás luchando porque crees que debes ser más obediente al Señor, eso es fruto de la obra del Espíritu Santo, para llevarnos a la suficiencia de Cristo. Porque nunca estaremos satisfechos por nuestra obediencia, porque nosotros lo hayamos conseguido y entonces digamos, con razón soy salvo por todo lo que yo consigo hacer, sino que somos salvos a pesar de nuestra infidelidad. Y nos gozamos porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Obra suya es, y reconocemos que somos hijos suyos cuando deseamos vivir una vida de piedad para su gloria. ¿Cómo es la verdadera piedad que es rechazada por los falsos maestros? La vida de obediencia a la palabra de Dios como expresión de adoración ya en sí es un medio de gran ganancia. No hay nada más que pueda ganar fuera de la piedad, una vida de obediencia, de adoración a Dios. La gran ganancia de la verdadera piedad viene acompañada de contentamiento. Mira lo que dice el versículo 6. La piedad, en efecto, esa palabra en efecto no está en el original, pero se introduce para mostrar una enseñanza en un tono irónico o de comparativa con lo que los falsos ministros de Cristo suponen. Ellos suponen que la piedad es un medio de gran ganancia. Sí, en efecto, claro que sí. En un tono irónico dice, claro que sí, es un medio no de ganancia, sino de gran ganancia. Un medio de gran ganancia. Esta palabra ganancia solo aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. En estos 2 versículos, en el versículo 5 y en el versículo 6. Nunca más aparece. Y esto significa que la piedad es provechosa, tiene beneficio. Y este provecho es un provecho completo. Aunque Pablo lo ha dicho en el capítulo 4. Mira lo que dice en el capítulo 4. Versículo 8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y Pablo recuerda cuando estudiamos este pasaje, no está diciendo que no haga ejercicio físico, sino que no pongas tu deseo, tu corazón, tu esfuerzo en el ejercicio físico por encima del espiritual. Así que dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Y este es el sentido que Pablo vuelve a decir aquí. Es algo provechoso, de gran ganancia. Así que la gran ganancia, el gran negocio de la piedad es espiritual, no material. El gran beneficio de la piedad no es para nosotros en esta tierra de manera pecaminosa, de manera materialista y de manera egoísta, sino un fruto espiritual. Este fruto espiritual es el contentamiento. Y además utiliza esa palabra Pablo, capítulo 6, versículo 6, es un medio de mega ganancia. Utiliza esa palabra en el griego mega, que se traduce como gran ganancia, importante, sorprendente, superlativa, insuperable. Ese adjetivo muestra que la piedad, cuando viene acompañada de contentamiento, no hay ganancia que pueda compararse. No hay gozo tan grande que pueda provenir de otro lugar que no sea de la piedad con el fruto espiritual. En 2 Corintios 11:15, no hace falta que vaya, Pablo dice allí, no es de sorprender que sus servidores, se refiere a los servidores del diablo, los falsos maestros, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Pablo dice, no es de sorprender, no nos debe sorprender esta realidad. Y utiliza esta misma palabra, sorprender, es la misma palabra que se traduce como gran ganancia, una ganancia sorprendente, incomparable. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros venimos a buscar una satisfacción en las cosas materiales que nunca nos satisfacen, que nunca llenan nuestra ojo y nuestra boca. Pero esta piedad que es gran ganancia, una ganancia sorprendente, es exclusiva. Cuando va acompañada, y esta palabra, observa ahí en el versículo 6,
cuando va acompañada, no está en el original, sino que es añadido para resaltar que la gran ganancia de la piedad es espiritual con la presencia del contentamiento. Con la presencia del contentamiento. Podría ser traducido de la siguiente manera. Es un medio de gran ganancia con contentamiento. Con contentamiento directamente. Esto indica que el contentamiento forma parte de la verdadera piedad. La verdadera piedad es el fruto espiritual que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Y uno de ellos es el contentamiento. Ahora, vamos a pararnos aquí un poco en esta palabra contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? Contentamiento no significa resignación. Contentamiento no significa resignarse. Que estoy triste por no tener algo, pero me resigno a no tenerlo. No, eso no es contentamiento. El contentamiento es un fruto espiritual provisto por Dios. Solo los creyentes lo tienen. Escucha bien, solo los creyentes tienen contentamiento, porque es un fruto espiritual que significa estar gozoso con lo que Dios me da. Estar gozoso con lo que Dios me da. Y vamos a ver qué es lo que Dios me da para que yo esté gozoso. Segunda de Corintios, capítulo 9. Pablo escribe esta carta de Segunda de Corintios para consolar a los creyentes en la restauración de su relación, habiendo puesto en disciplina a aquellos que estaban pecando en la iglesia, y se restablece la comunión de Pablo con esta iglesia, y habiendo recibido una ofrenda, Pablo escribe esta carta con gratitud. Y dice el capítulo 9, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Dónde está esta palabra contentamiento? En este versículo. Porque solamente se usa por Pablo en dos ocasiones. Una es Primera de Timoteo 6:6. La otra vez es esta, Segunda de Corintios 9:8. ¿Dónde está la palabra contentamiento? Y la palabra contentamiento se muestra ahí, teniendo siempre todo lo, ahí está esa palabra, suficiente. Suficiente. Y Pablo enseña sobre la forma piadosa de ofrendar, el principio universal de la siembra y la siega, de forma proporcional, cuando ofrendamos abundantemente, como fruto espiritual, no con el propósito de segar abundantemente. Cuando ofrendamos abundantemente como fruto espiritual, el Señor proveerá a tal persona para que continúe el mismo fruto espiritual ofrendando grandemente. El que siembra abundantemente, ¿qué hará? Segará abundantemente. Los avariciosos dicen entonces, vamos a sembrar para tener más. La palabra de Dios no dice eso. Pablo dice que cuando tú estás dispuesto a sembrar mucho como fruto espiritual, entonces Dios te dará para que continúes el patrón de seguir ofrendando y usando fielmente aquellas provisiones que el Señor nos da. Dios puede hacer que aquellos que siembran generosamente abunden en toda gracia, esto es, en bendiciones materiales, con el propósito de que ellos sepan cuánto es lo suficiente y el resto sigan sembrando. ¿Ves lo que Pablo está enseñando? No está diciendo cuanto más siembre, más va a recoger. Y cuanto más ofrende, más riqueza el Señor te va a dar. No, Pablo está diciendo que el Señor tiene poder para proveer todo abundantemente a aquellos que están sembrando abundantemente como fruto espiritual, porque ellos también sabrán cuándo es suficiente con lo que el Señor les da. Y están dispuestos a no quedarse más allá de lo suficiente, sino que continuarán mostrando el fruto espiritual, sembrando para la gloria de Dios. Por tanto, el contentamiento es tener gozo con mucho, con poco, con saber lo que es suficiente. Tener gozo con saber lo que es suficiente. Tener un discernimiento adecuado, humilde, de identificar lo que ya es suficiente y entonces poder abundar en ofrendas generosas. Cuando Dios provee de bienes materiales y no son usados para la generosidad, para su gloria, esta es una actitud de un necio.
Recuerda lo que dice Lucas 12, versículo 16. El Señor Jesús habla acerca de un hombre que recibió muchas posesiones. También le refirió una parábola. Y aquí está dentro del contexto de la enseñanza sobre el amor al dinero, la avaricia. Porque llegó una persona y le dijo, Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. ¿Recuerda? Mira lo que dice el versículo 13. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Quiere decir que la avaricia puede tomar muchas formas, muchas maneras de manifestarse. Y entonces el Señor dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y esto es lo que Pablo va a enseñar después a Timoteo. La vida de la persona no consiste en los bienes que posee. Aun cuando posea mucho, las posesiones nunca van a alcanzar el valor que tiene la vida. La vida es un regalo que el Señor nos da para que lo usemos para su gloria. Para eso hemos sido creados, para la gloria de Dios. Entonces el Señor dice en el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y observa algo aquí. El hombre era rico, ¿sí? Pero la tierra había producido mucho. Así que es la providencia de Dios quien trajo más riqueza a este hombre. No es este hombre quien recibió en esa ocasión mucha más riqueza, sino que Dios en su providencia guió a que la tierra produjera muchas más riquezas, siendo él rico. Y observa lo que dice, versículo 17. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Es decir, él era rico porque todo lo que él podía almacenar estaba repleto. Y dice, ¿qué haré? Porque ya no me cabe todo lo que tengo. Todo lo que esto me ha producido no sé dónde guardarlo. Versículo 18, entonces dijo, ¿esto haré? ¿Qué haré? Pues voy a derribar mi granero y edificaré otro más grande y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿Tenía suficiente? Más que suficiente. Pero él dijo, no es suficiente. El Señor me ha dado todo esto, esto quiere decir que yo debo disfrutarlo, así que voy a guardarlo más y voy a decirle a mi alma, que continúa diciendo, versículo 19, y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes. Observa que este no reconoce a Dios como el que le provee los bienes. No le dice al alma, alma, el Señor te ha dado muchos bienes, ¿no? Tiene muchos bienes depositados para muchos años. Así que descansa, come, bebe, diviértete. Este es el mayor ídolo, la diversión, que en el tiempo de vacaciones toma un protagonismo posiblemente en muchas ocasiones, pensando que en los tiempos de vacaciones es el tiempo de la diversión. Y en el tiempo de vacaciones en muchas ocasiones se manifiesta en nuestra vida diferentes formas de avaricia, de no estar contento con lo que el Señor provee. Pero Dios le dijo, versículo 20, observa que esta es una conversación del rico consigo mismo que no se escapa del conocimiento de Dios. Ese rico no lo habló con nadie, sino que lo habló consigo mismo. Y Dios le habló a esa persona. Y le dice, necio, tonto, esta misma noche te reclaman el alma. Y aquí Dios no está diciendo qué es lo que va a pasar. Está poniendo una suposición. Si esta noche reclaman tu alma, es decir, si Dios, que es quien te da la vida, esta noche te quita la vida, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será? Es decir, tuviste oportunidad de usar lo que Dios te dio para la gloria de Dios, para el bien, para compartir, pero ¿para quién será? Ya está fuera de tu control. Así que el que acumula tesoros para sí no es rico para con Dios. Y esto es una balanza que no se puede equilibrar. No se puede equilibrar. Ser rico para con Dios significa no buscar la riqueza.
Si tú buscas la riqueza, entonces no estás buscando la gloria de Dios. No sientes necesidad de muchos bienes terrenales guardados para muchos años que no pueden satisfacer el alma. Esto es el contentamiento. No sentir la necesidad de muchos bienes para contentar y satisfacer el alma. Mira aquí en Lucas capítulo 3, versículo 14. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente. ¿Y qué dice? Y contentaos con vuestro salario. Es Juan el Bautizador quien está hablando, dice en el versículo 7, por eso decía Juan el Bautizador a las multitudes que acudían para que él las bautizara, cabeza de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Y estos frutos de arrepentimiento se muestra aquí en el versículo 14. A nadie extorsionéis, le decían a los soldados. ¿Cómo debemos vivir? Dice, debéis vivir contentos con vuestro salario, no queriendo algo más de lo que os están pagando y entonces así extorsionéis a las personas. El contentamiento, hermano, es rechazado por los falsos ministros de Cristo y por aquellos que siguen el falso evangelio, porque el contentamiento proviene de la fortaleza que Dios provee. El contentamiento proviene de la fuerza que Dios provee para aprender un secreto. El contentamiento es utilizado y nombrado por Pablo como un secreto. Filipenses capítulo 4 es un texto que debemos tener en mente para nuestra vida, para vivir vidas piadosas con contentamiento. Pero el contentamiento no proviene de nuestro esfuerzo, sino del fruto espiritual. El fruto espiritual. Así que dice Filipenses capítulo 4, versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo no está diciendo que ellos están preocupados por saber qué le pasa, sino están preocupados por saber qué les falta. Están preocupados por proveerles de las necesidades materiales por medio de ofrendas. Y Pablo escribe esta carta a los de Filipo para agradecer la ofrenda que ha recibido de su parte. Por eso dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado conmigo. Este cuidado es proveerle para sus necesidades. Y dice Pablo, yo no estoy agradeciendo porque tenga escasez. Versículo 11, no que hable porque tenga escasez. No lo agradezco por mi escasez. Y ahora Pablo dice algo que él ha aprendido. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que no nos gozamos. Y Pablo no dice, me alegro que ofrendéis porque estaba necesitado, sino me alegro que ofrendáis para el ministerio, no por mi necesidad. Porque yo he aprendido a contentarme, a estar gozoso, cualquiera que sea mi situación. Y esta especialmente es una situación de cuestiones materiales, aunque puede ser también de enfermedad, aunque puede ser también de cualquier situación. El creyente somos llamados a estar gozosos cualquiera que sea la situación en la que el Señor nos pone. Y Pablo lo sabe, que fue apedreado y sacado fuera, ¿verdad? Como hemos leído. Y él se levantó, el Señor lo levantó, lo restauró, no había muerto, así que no fue resucitado, como algunos enseñan, sino que Pablo fue levantado, sanado, restaurado y continuó predicando. No dijo, oye, esto cuesta tela, vamos a dejar de predicar el evangelio de esta forma, vamos a buscar un evangelio que no reciba piedras, sino billetes. No, Pablo no dijo eso. Pablo no estaba en el ministerio para estar atendido en sus necesidades, sino para contentarse en cualquiera que sea situación. Versículo 12, ¿qué situaciones son? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Qué significa sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad? ¿Significa que sé administrarme bien? ¿Sé tomar decisiones cuando estoy en pobreza? ¿O sé administrar bien
cuando estoy en riqueza? No. Lo que dice es que sé vivir contento, gozoso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sé vivir sin perder el gozo, aunque sea en pobreza o en prosperidad. Y escucha, mira, aquí es sorprendente esta palabra. En todo y por todo he aprendido el secreto. Me llama mucho la atención esto cuando he estado estudiando este pasaje. El secreto. Es un secreto buscado y no hallado, solamente por los creyentes. Solamente por los creyentes que en Cristo están gozosos y satisfechos. Todo el mundo busca estar gozoso con las cosas materiales, pero nadie halla la satisfacción verdadera por medio de las cosas materiales, sino que hay un secreto, y es que el gozo no es por la situación que tengamos, sino por Cristo en quien estamos enriquecidos. Así que he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Por eso viene el versículo tan conocido, el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el secreto. El secreto es estar gozoso en cualquier situación, porque en Cristo, estando en Cristo, gozándose en Cristo, reconociendo a Cristo como la riqueza suprema, Él me fortalece para estar en gozo en cualquier situación. Todo lo puedo. Y Pablo no incluía en todo lo puedo a volar. Yo puedo volar porque Cristo me fortalece. O todo lo puedo porque yo voy a limpiar la cocina y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a cambiar la rueda del coche porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo está diciendo, todo lo puedo en cualquier situación, sea como sea, en abundancia o en necesidad. Mi gozo está en Cristo, el cual me fortalece. Este es el secreto. Ni está gozoso por tener mucho, ni está triste por tener poco. Porque estando en Cristo, Él está gozoso. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, es decir, contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo, Dios mismo, ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y es curioso que aquí se está citando en el Antiguo Testamento cómo Dios le dice a su pueblo que debe confiar en su cuidado, en el cuidado de Dios, porque yo nunca te dejaré ni te desampararé. Así que no tengas duda de lo que mañana vas a necesitar, porque mañana vendrá con su propio afán. Así que confía en el Señor por el mañana. Así que hoy está contento por lo que el Señor te ha dado. Conténtate con lo suficiente y utiliza también lo que el Señor te da para su gloria, para su obra y para las necesidades de otros, para compartir con los que tienen necesidad. Y terminamos. 2 razones por lo que la piedad con contentamiento es de una ganancia incomparable. 2 razones. Hemos dicho, en primer lugar, por la temporalidad de la riqueza. Volvamos de nuevo a 1 Timoteo 6, versículo 7. Porque, y ahí tenemos la razón, ¿por qué la piedad es un medio de gran ganancia cuando está acompañado como el fruto espiritual del contentamiento? ¿Por qué? La primera razón, establece un principio eterno basado en la realidad de la vida, como Dios ha diseñado la vida. Versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Este es un patrón que no cambia, nunca cambia. Así que no depende de circunstancias. ¿Por qué debemos estar gozosos? ¿Por qué es la piedad con contentamiento la gran ganancia? Porque las condiciones de la vida que Dios ha previsto es que reconozcamos que todo lo que tenemos no proviene de la herencia que nos dejó la familia, nuestros padres, el esfuerzo de los que vinieron atrás y nos dejaron herencia. No es lo que tú vayas a dejarle a tus hijos y por eso trabajas tanto, porque quieres dejarle a tus hijos lo que tú no tuviste, o quieres dejarle a tus hijos más de lo que tú recibiste. No, así no es el sentido de la vida.
El sentido de la vida no se refiere a las cuestiones materiales, porque nada hemos traído y nada podemos sacar. Y aquí enfatiza que todo lo que tenemos proviene de Dios. Proviene de Dios y tiene un tiempo de caducidad, tiene una fecha de caducidad. Las posesiones materiales no tienen efecto para la eternidad. Las posesiones materiales no tienen efecto para la eternidad. Porque ya que no podremos sacar nada del mundo al morir, saldremos del mundo habiendo glorificado a Dios con un comportamiento piadoso, con contentamiento. El Señor nos dio lo que tenemos y lo usamos para la gloria de Dios con contentamiento. Nada hemos traído al mundo. Y por supuesto, esto se refiere a todos los seres humanos. Cuando una persona nace, cuando Dios creó a Adán, no lo creó con una barra de pan bajo el brazo. No lo creó con una cuenta corriente. Dios le proveyó de alimento suficiente. Recuerda lo que hemos leído estas mañanas en Génesis 2. El Señor lo puso en medio del huerto y le dio todos los árboles menos uno. Esto significa que Dios le proveyó suficientemente de todas sus necesidades. Pero para Adán, ¿fue suficiente? No. Y Dios ha provisto de todo lo necesario en esta vida para que le glorifiquemos aquí, ya que estas riquezas tienen fecha de caducidad. No debemos buscar la herencia, ni debemos pensar que tenemos derecho a la herencia. Incluso la herencia es provista por la gracia de Dios, sin derecho alguno. Por eso el Señor, cuando le vino este hombre y pidió que su hermano repartiera la herencia con él, no entendían que la herencia es por la gracia, no hay derecho. Y observa que aquí hay un énfasis. Nada podéis sacar. Nada hemos traído y nada podemos sacar. Y este énfasis del motivo de la propiedad y la temporalidad de la riqueza. Lo material es temporal. Todo lo que en este mundo hay acabará, será quemado, será destruido. ¿Y para qué estamos nosotros construyendo y amontonando y guardando y creyendo que no tenemos suficiente, cuando en realidad aquí todo esto es temporal? Cuando dice, porque nada hemos traído al mundo, así que esa palabra, esa es una conjunción coordinada que muestra que ya que esto sucedió, esto tiene consecuencias. Ya que no hemos traído nada al mundo, del mismo modo será imposible que lo que hayamos conseguido en el mundo tenga repercusiones para lo eterno. El mundo se refiere al plano temporal y físico y resalta nuestra incapacidad para traer o sacar. Nos muestra nuestro esfuerzo inútil por amontonar riqueza pensando que esa es la razón de nuestra vida. Y que ahí está el gozo y que así vamos a bendecir a nuestra familia y que ahí vamos a estar gozosos y satisfechos. No se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca será suficiente cuando pones tu gozo en las cuestiones materiales que son temporales. Y las culturas paganas pensaban que la riqueza tendrían repercusiones. Recuerda cómo los faraones eran enterrados y que se ponían allí. Una gran cantidad de riqueza. O algunos le ponían, lo habéis visto y lo habéis conocido, le ponían en los ojos las monedas para el barquero. Para cuando muera en la otra vida, el barquero que le lleva a cruzar en esa mitología falsa. La eternidad no tiene nada que ver con la riqueza. No hay nada en el futuro que dependa de lo que hagamos con nuestra riqueza. Nada podemos sacar. No será provechoso para el futuro lo que nosotros hagamos con la riqueza en este tiempo. Así que la riqueza no traerá ningún beneficio después de la muerte. Es ahora. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué hiciste? Perdiste la oportunidad de usar la riqueza que Dios te dio para su gloria. En segundo lugar, la medida del contentamiento. Observa el versículo 8. Y si tenemos, y lo que Pablo está diciendo es otra razón. La primera razón es las riquezas son temporales, así que úsala para la gloria de Dios mientras estás viviendo, porque no tiene ningún efecto para el futuro.
Y la segunda razón, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Qué significa esto? Esta es la medida del contentamiento. ¿El contentamiento depende del mucho o de poco? ¿De qué depende? Y aquí se nos muestra con cuánto estaré contento. ¿Cuál es la medida en la que uno debe, en la sabiduría de Dios, decir, con esto ya debo estar contento, gozoso? Y aquí se nos dice, la segunda razón por la que la piedad es medio de gran ganancia, cuando vemos que la medida del contentamiento, en realidad con muy poco deberíamos estar contentos. Y ese es el problema que muchas veces tenemos en nuestro corazón. ¿Con cuánto debería estar ya contento? Y esta palabra, y si tenemos, está en un modo participio que muestra una característica, pero teniendo, pero cuando tienes. Y este verbo además está en voz activa, indica que somos nosotros los que tenemos, adquirimos como resultado del trabajo que Dios nos provee y da por hecho que hemos tenido la capacidad para vivir. ¿Recuerda lo que dice Santiago? ¿Por qué decir mañana iremos y haremos esto y lo otro y negociaremos? Oye, ¿no deberíais decir más bien mañana, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y lo otro? Y la capacidad que Dios nos da para vivir, nos da la capacidad para trabajar y estar contentos con el resultado de nuestro trabajo. Se nos presentan dos categorías mínimas con lo que deberíamos estar contentos. Y en ellas no se encuentra ni Netflix, ni se encuentran los coches, ni se encuentran muchas cosas con las que nosotros creemos que sería necesario para estar contentos. Dos cosas necesarias. La comida básica, la comida del día, la comida necesaria. Y cuando ahí se refiere al sustento que tenemos para vivir, se refiere a la comida que te mantiene vivo para ese día. No, yo tengo que tener nuestra despensa bien llena, por si acaso. No sería pecado prevenir, pero lo que aquí se nos está mostrando es que la medida del contentamiento no depende de si tú estás preveyendo y guardando tanto alimento. Así que pon el contentamiento en su medida. Por supuesto, si Dios te da una medida mayor, glorifica a Dios y úsalo generosamente para su gloria. Pero si el Señor te da para tener con qué comer hoy, nada más, con eso estamos contentos, porque sabemos que es el fiel. ¿No hemos cantado que el Señor es fiel? Pues el Señor es fiel aun cuando tú abres la despensa y tienes solamente comida para hoy. Él es fiel, dándote comida del sustento para hoy. Jesús corrige nuestra falta de perspectiva al valorar el alimento y la ropa por encima de la vida y del cuerpo. Mateo 6:25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y el Señor Jesús dice, ¿no sabe el Señor de qué cosas tenéis necesidad? Pues descansa en el Señor. Está contento con su provisión. Administra bien lo que Él te da. Y el Señor Jesús nos muestra esa parábola, esa enseñanza de cómo los pájaros, el Señor los sustenta. Y no somos nosotros más importantes que ellos. Los verdaderos ministros de Cristo sirven a Dios confiando en la provisión de Dios de cada día. Agradecido al Señor por el sustento. Si el Señor nos da más, usémoslo para su gloria. Sembrando generosamente. Pero estemos gozosos con lo que tenemos hoy. Sabiendo que es Dios de quien recibimos el alimento necesario de cada día, estamos confiados y contentos con lo que tenemos. La segunda categoría tiene que ver con la vivienda y la ropa. Aunque dice el versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, esa palabra con qué cubrirnos no solamente se refiere a la ropa, se refiere a la cubierta. En el original se refiere a un refugio, un tejado. Y si tienes donde refugiarte, ya sea la casa o la ropa, entonces con eso debes estar contento. Con eso debemos estar contentos. Así que hay mucho más en nuestro armario de lo que necesitamos.
Y debemos orar al Señor que Él nos ayude a poner una medida adecuada, piadosa de contentamiento en nuestra vida. Porque este no es un problema solamente de los falsos ministros de Cristo, sino de cada uno de nosotros. Que en muchas ocasiones hemos perdido la medida del contentamiento. Y esto no nos llama a hacer votos de pobreza y entonces quedarnos sin nada. No hay nada en la Escritura que nos hable acerca de hacer ningún voto de vivir en pobreza, sino aprender el secreto del contentamiento. Que ya sea que tengamos escasez o que tengamos abundancia, de eso no depende nuestro gozo. Así que, hermanos, cuidémonos del legalismo también. Cuidémonos del legalismo y de juzgar a otros por lo que tienen. Quédate a juzgar tu propia vida. Examina tu ojo que te hace caer, tu mano que te hace caer. Examina a la luz de la palabra y pidiendo al Señor en oración cómo debes estar usando lo que el Señor te da en lugar de estar criticando a nadie por la riqueza. Permíteme que hagamos alguna aplicación concreta y terminemos con esto. Ora así al Señor. Señor, examina mi corazón. Ayúdame a mostrar la medida de mi avaricia, a la luz de la medida del contentamiento. Ayúdame a estar gozoso a pesar de las posesiones que tú me das o a pesar de las posesiones que no tengo. Señor, ayúdame a no estar gozoso cuando estoy buscando tener riquezas que creo que me van a dar el gozo, sino la riqueza que en Cristo he recibido. Evalúa tu tiempo y tus esfuerzos. ¿Estás centrado en alcanzar lo que crees que es suficiente, pero es mucho más de lo que necesitas? ¿Estás ocupando tiempo y esfuerzo para llenar el vacío de tu corazón que solo Dios puede llenar por medio del Evangelio? ¿O estás buscando primeramente el reino de Dios, confiando que el Señor dará por añadido todo lo demás por su gracia? Examina en tu corazón y ora y reconoce si existe insatisfacción. Si crees que hay algo en tu vida que falta y Dios no te lo ha dado y por eso estás insatisfecho. Ya sea riqueza, ya sea algo material o ya sea una situación o una circunstancia en la que tú esperas que Dios traiga a tu vida. Adora a Dios por el regalo de la vida eterna, de las bendiciones que recibimos por gracia y úsalo para su gloria. Sea mucho o sea poco. La forma en la que exaltamos a Cristo y el Evangelio es sabiendo que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en Él. Y las bendiciones espirituales en Cristo perdurarán para toda la eternidad. Señor, te damos gracias, Padre, porque nada hemos traído en este mundo, nada podemos sacar de Él, pero tú nos has provisto mucho más de lo que necesitamos. Queremos, Señor, glorificarte con una vida piadosa de contentamiento. Señor, con una administración adecuada de lo que tú nos das. Señor, queremos pedirte perdón y confesar nuestro pecado de avaricia en nuestro corazón. Señor, porque esto nos hace rebelarnos contra ti y nos hace colocar nosotros como nuestro ídolo. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Examina nuestras vidas, transfórmanos, cambia nuestro corazón, cambia nuestro estilo de vida, Señor, por medio de cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra. Que no nos dejemos llevar, Señor, por lo que nuestro corazón desea que esté fuera de ti. Que tú seas todo lo que deseemos, que en ti estemos completos y estemos suficientes. Gracias, Padre, porque tú has traído estas verdades que en ocasiones son duras de escuchar. Y además, Señor, también en muchas ocasiones huimos y justificamos nuestra manera de vivir para no reconocer nuestro pecado. Pero, Señor, te pedimos que tú sigas ayudándonos a glorificarte sea cual sea nuestra situación, porque en Cristo estamos completos y Él nos fortalece para estar gozosos. Y ayúdanos, Señor, a participar de este pan y este vino de una manera digna, reconociendo que tu sacrificio en la cruz demostró tu obra soberana y perfecta de hacerte pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ir a la muerte, a la cruz, que nosotros merecíamos, Señor, y que tú no merecías. Te pedimos, Señor, que por medio de recordar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, nuestras vidas sean cambiadas por el poder de tu Espíritu. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.